Bueno, muy bien. ¿Es donde quedamos el miércoles? El miércoles habíamos quedado en lo siguiente. A ver. Habíamos separado la ecuación angular, entonces nosotros llegamos hasta la ecuación angular y nosotros dijimos que la ecuación angular la podíamos separar en dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces acá separamos la primera parte de la ecuación angular para lambda de phi y obtuvimos esta ecuación de movimiento para lambda de phi y determinamos con un oscilador armónico, ¿cierto? Solucionamos lambda de phi, obtuvimos sea la IM phi y dimos una interpretación física en términos de la simetría polar que tiene phi, ¿cierto? Entonces, acá una simetría polar dio a la simetría esférica y el comportamiento potencial central del átomo, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba ahora eh, la ecuación, la parte de la ecuación angular para teta, ¿sí o no? O sea, esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con esa parte. Listo, la parte de la ecuación angular para teta. Esa es un poquito más complicada y, y la interpretación física, digamos que es un poquito más incierta, ¿sí o no? O incierta no, es más difícil de ver, pero obviamente la interpretación física está completamente clara pues en este momento, ¿cierto? Entonces, listo, muy bien. A ver, esto, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos Spherical Harmonics Tree. Entonces llamemos a este otro Spherical Harmonics. Ah, no, 2. Ahora entonces este Spherical Harmonics Tree, ¿cierto? Spherical Harmonics 3. Muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos aquí? Bueno, básicamente tenemos que 1 sobre f de teta por seno de teta que multiplica a la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de f de teta. Bueno, estamos utilizando derivadas ordinarias porque ya hemos separado, digamos, ambas componentes, o sea, la derivada ordinaria de f de teta con respecto a teta más L que multiplica a L más 1, ¿cierto? ¿Cómo era la cosa acá? Ya hemos ultrado seno cuadrado, ¿cierto? Eso es seno cuadrado de teta igual a m al cuadrado. ¿Me pueden corroborar si esto fue lo que teníamos ahorita, por favor? Creo que al principio no estaba el seno, pues en el primer término, afuera, o sí. No, pues entonces miremos. No, ese seno de afuera no. No estaba el seno afuera. Si ese seno no está afuera, entonces esto me parece como un poquito raro. ¿Será que nos equivocamos o qué? A ver. ¿De dónde salió este seno cuadrado? Ese es el punto. Si no equivocamos. Decía, Ac- multiplicando la ecuación tal por seno cuadrado. Pero multiplica. Exactamente. Acá multiplicamos esta ecuación por seno cuadrado, ¿sí o no? Uy, chicos, ¿qué pasó ahí que no nos dimos cuenta?
Acá multiplicamos por seno cuadrado, acá se canceló y acá debería haber un seno de teta. ¿Cierto? Y acá también. Y por lo tanto acá también, ¿cierto? Y por lo tanto acá también. Ahora sí está bien o no. ¿Alguna otra observación? ¿Está bien así, chicos? ¿O tienen alguna otra objeción por ahí? Chicos, ¿está bien así? Sí, yo lo veo bien, profe. Bueno, entonces, más sin embargo, compartamos este PDF otra vez para que tenga la corrección, ¿ok? Ayúdenme ahí con los cálculos, a veces que soy muy despistado y ando muy rápido. Pues, un despiste de eso le paga muy caro, porque ya ahorita entonces no iba a dar. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos esta expresión de acá, y lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar ambos lados por f de teta, ¿cierto? Multiplicamos ambos lados por f de teta. Ambos lados de la expresión anterior por f de teta, ¿cierto? Entonces obtenemos seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de f de teta con respecto a teta. Más L que multiplica a L más 1 por seno cuadrado de teta menos m cuadrado por f de teta igual a 0. Si uno ya vio un curso de físico-matemática o de métodos matemáticos para la física, debería sacar la solución de esto relativamente simple. Relativamente simple no. Digamos con algo de pericia y observación uno llega a la respuesta de esto. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para llegar a la respuesta a este problema de valor en la frontera? ¿Qué harían ustedes? Pues, como usted dice, profe, acordarse de la solución o utilizar Frobenius. Uy, ¿cómo así que Frobenius? ¿Cómo, cómo utiliza usted Frobenius ahí? Pues uno hace un cambio de variable, ¿cierto? Sí. Y luego aplica Frobenius como uno usualmente la soluciona en física matemática. Ah, ya. Pero bueno, eso me sirve más o menos. Lo de cambio de variable está bueno. ¿Qué cambio de variable propone usted, Esteban? Pues sería x igual a coseno de teta, creo. ¿Cómo sabe usted eso?
¿La había hecho antes o simplemente por intuición saca x igual a coseno de teta? Pues no, obviamente la había hecho antes, profe, Ah, ya, pero, ya. pero sí, de pronto uno pues igual puede hacerla más obvia, x igual a seno de teta, uno cambia las derivadas, ¿cierto? En términos de esa variable y ve a ver de pronto si queda con una ecuación que pueda trabajar, si no, pues haría, haría el otro cambio de variable a ver qué me da. Sí, de todas maneras hay gente que tiene talento para esas vainas. Entonces, pues, uno nunca sabe si o no. Profe, Pero digamos que ver la sustitución así tan directamente, eso no es muy convencional que digamos, ¿cierto? Entonces, si no, nosotros no nos demoraríamos tanto tiempo en solucionar problemas con ecuaciones diferenciales que llevan ahí en el mundo como unos 150 años, ¿cierto? Entonces, pero esa es la respuesta adecuada, Esteban. X igual a coseno de teta. Por lo tanto, dx es igual a ¿quién? Menos seno de teta por diferencial de teta, ¿cierto? O sea que diferencial de teta no es otra cosa que, no quisiéramos reemplazarlo, esto sería, o más bien podríamos decir, bueno, seno de teta, sí, lo podemos dejar así. Dejémoslo así. Lo que queremos saber es si hay alguna ecuación por ahí que se parezca a esto en términos de x, ¿sí o no? Ustedes pueden hacer, por ejemplo, derivada, a ver, derivada de f de teta con respecto a teta. Esto será la derivada de f de x con respecto a x, ¿cierto? Por la derivada de x con respecto a teta, por ejemplo, ¿cierto? Eso es más o menos lo que uno podría hacer o lo que uno podría, pues, intentar hacer, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo queda esto? Esto es con respecto a teta. Esto es menos seno de teta, ¿cierto? Muy bien. Eso es menos seno de teta. Esta es una forma en la que uno podría ir más o menos llegando, ¿sí o no? Pero bueno. Les voy a decir cuál es la ecuación para que avancemos más o menos rápidamente. Entonces después ustedes ya miran si pueden hacer el proceso inverso, ¿cierto? Si con la sustitución, a través de la sustitución ustedes pueden llegar a la expresión. Listo, muy bien. Ecuación asociada de Legendre, ¿cierto? Ecuación asociada de Legendre. ¿Qué tenemos por aquí? Nosotros tenemos que la derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado, ¿sí o no? Que multiplica a la derivada de y con respecto a x más L por L más 1 menos m al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado por y de x es igual a 0. Esta es la ecuación asociada de Legendre, cuya solución son polinomios asociados de Legendre, ¿sí o no? Entonces la solución de esto acá, cuya solución son polinomios asociados de Legendre. Entonces P, este polinomio que yo voy a escribir acá, ha de depender tanto de L como de M, de las dos, ¿cierto? Ustedes pueden ver.
Depende de L como depende de M porque son parámetros de la ecuación diferencial. Eso está, digamos que relativamente claro, ¿cierto? Entonces, esto es P sub L super M de X, que es una solución a ese problema que nosotros tenemos ahí, y esto se puede calcular usando algo que se llama la fórmula de Rodríguez, que todos la conocemos muy bien. 1 menos X al cuadrado a la valor absoluto de M medios derivada con respecto a X de la magnitud de M, ¿cierto? De P sub L de X, ¿cierto? Esta no es la fórmula de Rodríguez, esto simplemente es la fórmula para calcular el polinomio asociado de Legendre. Ahora sí, usando la fórmula de Rodríguez, muy bien, usando la fórmula de Rodríguez, entonces, ¿qué obtenemos nosotros? Que P sub L de X, esto es igual a 1 sobre 2 a la L por L factorial por la derivada con respecto a X a la L, ¿cierto? Que multiplica X al cuadrado menos 1 a la L. De acá nosotros vamos a obtener una cosa muy importante. El valor absoluto de M, este es un polinomio, este polinomio acá es un polinomio de orden L. Polinomio de orden L. ¿Eso qué significa? Que si yo derivo valor absoluto de M veces este polinomio de orden L, si valor absoluto de M es mayor que L, eso da 0. ¿Sí o no? Si eso no está claro, por favor, me pueden preguntar. Listo. ¿Está clara esa parte, chicos? Bueno, parece que sí. ¿Eso qué significa? La clase pasada nosotros habíamos obtenido una restricción, ¿cierto? Entonces, hemos obtenido restricción sobre M. M era un entero, ¿sí o no? Ahora vamos a completar la restricción sobre M. Con este polinomio asociado a Legendre, nosotros podemos ver que el valor absoluto de M tiene que ser necesariamente menor o igual que L. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Menos L, a ver, M va desde menos L menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, L menos 1, L. Es decir, M puede tomar 2L más un valores diferentes. Esa es la otra restricción sobre M, ¿cierto? Nosotros vamos a ver a la postre que tanto M como L definen dos números cuánticos para la función de onda de sistemas simétricamente esféricos, ¿sí o no? Con simetría esférica. Entonces, y esto viene de la solución de esta ecuación diferencial acá. Ahora, muy bien, vamos a considerar esa ecuación diferencial con la sustitución que había planteado Estefan, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo hacemos x igual a coseno de teta. De acá, entonces tenemos que 1 menos x al cuadrado es igual a 1 menos cos cuadrado es igual a seno cuadrado de teta.
¿Sí o no? Muy bien. Diferencial de x es igual a ¿quién? A menos cos teta de teta. Y la derivada de f de x es igual a la derivada de f de teta con respecto a teta. Bueno, esto queda muy al revés por acá. Más bien dejemos eso así. Eso queda con funciones inversas y todo eso. Bueno, entonces esto acá, ¿cómo nos va a quedar? En esta expresión. Vamos a tener lo siguiente. 1 menos x al cuadrado es seno cuadrado de teta. ¿Cierto? De x, este diferencial de x es igual a menos seno de teta por de teta. Lo mismo, esto de acá, ¿cierto? Menos seno de teta por de teta. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale este 1 menos x cuadrado acá? Vale seno cuadrado de teta. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda esta expresión? Entonces, reemplazando la sustitución, en la ecuación asociada de Legendre, obtenemos lo siguiente. Entonces, obtenemos que la derivada con respecto a teta, o más bien, la derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado de la derivada de f de x con respecto a x, ¿cierto? Más L que multiplica L más 1, menos m al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado por f de x. ¿Esto cómo queda? Esto queda como menos 1 sobre seno de teta por la derivada con respecto a teta, ¿sí o no? De esto es seno cuadrado de teta que multiplica a menos 1 sobre seno de teta por la derivada de f de teta con respecto a teta más L por L más 1 menos m al cuadrado sobre seno al cuadrado de teta por f de teta igual a 0. ¿Sí o no? Muy bien. Acá, este menos se va con este menos. Este seno de teta se va con este cuadrado de acá. Y esto queda igual a 1 sobre seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta derivada de f de teta con respecto a teta más L por L más 1 menos m al cuadrado sobre seno cuadrado de teta por f de teta igual a 0. No hemos llegado, ¿cierto? Pero ya casi. Multiplicamos la expresión anterior por seno cuadrado de teta. Multiplicamos la expresión anterior por seno cuadrado de teta. Listo. Muy bien. Obtenemos el primero, sale de ahí, ¿sí o no? Entonces queda seno de teta derivada con respecto a teta de seno de teta derivada de f de teta más L por L más 1
por seno cuadrado de teta menos m cuadrado por f de teta igual a 0. Vamos a ver. Listo, bingo. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto vale f de teta? Entonces, f de teta es igual a p sub l super m de coseno de teta. Muy bien. Así, y de teta, phi, que es el armónico esférico del que habíamos hablado, de teta, phi, es decir, el armónico esférico queda de la siguiente manera. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Coloquemos una constante acá porque ese armónico esférico ha de estar normalizado, ¿cierto? Recuerden eso para el taller. El armónico esférico ha de estar normalizado. Listo. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Y de teta, phi va a ser igual a por P sub L super M de coseno de teta que multiplica a E a la I M phi. Esa es la solución para la ecuación angular. Muy bien. Listo, chicos. Y de acá nosotros sabemos que M es un entero tal que menos L es menor o igual que M menor o igual que L, ¿cierto? Y L es un entero. Después, cuando solucionemos la ecuación radial, entonces vamos a obtener una restricción para L también. Para M ya tenemos una ligadura y para L vamos a obtener otra, ¿cierto? Por el momento, la ecuación angular cuya solución es el armónico esférico, entonces nos deja con estas ligaduras, ¿cierto? Ah, bueno, nosotros podemos decir también que L es un entero tal que, bueno, tal que, esto sí lo podemos obtener de acá. Vamos a mirar el primer asociado leyendo. L acá debe de ser, es mayor o igual que 0, ¿sí o no? Esa es la restricción que hay para L, ¿cierto? Muy bien, porque está exponenciando una derivada. Entonces, L debe ser mayor o igual que 0. En el problema del momento angular, nosotros lo vamos a trabajar con osciladores armónicos cuánticos, es decir, con operadores escalera, adaga y A, ¿cierto? Ya, ustedes en el taller también van a trabajar un problemita parecido. Entonces, que se llama el oscilador de Schwinger. Ahora, estos números de acá van a ser los números que nos van a permitir expresar el estado, el ket, para el operador momento angular, ya sea momento angular spin, momento angular total o momento angular orbital, ¿cierto? Entonces, L y M están relacionados con los autovalores y los autovectores de el operador momento angular orbital al cuadrado, el operador momento angular spin al cuadrado, el operador momento angular total al cuadrado, el operador momento angular en dirección z
el operador momento angular spin en dirección Z y el operador momento angular total en dirección Z, ¿cierto? Entonces, de acá, con estas restricciones, nosotros podemos elaborar y estructurar este problema de autovalores y de autovectores que obviamente lo vamos a hacer la semana entrante. Todavía no. La semana entrante hacemos este problema. Listo. Entonces, por el momento tenemos los armónicos esféricos. Bueno, chicos. Pregunta hasta ahí. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, cuando uno está tratando este problema, digamos, de la ecuación de Schrödinger bajo ese potencial, ¿uno qué sistema físico como tal se está imaginando? Simplemente cualquier objeto físico que produzca ese potencial o qué, Un átomo. un átomo. Sí. Pues, digamos, Particularmente un átomo, ¿cierto? Es más, esto es útil porque nos permite conocer cómo se distribuyen los electrones, cómo se delocalizan los electrones en un átomo. Y así es como realmente la química orgánica, por ejemplo, era algo muy parecido como a la brujería antes de que existiera esto. ¿Sí me entiende? Esto a, le dio sentido a las hipótesis que había sobre química orgánica. Fue realmente la solución en armónicos esféricos del átomo de hidrógeno. ¿Sí me explico? sí, profe, pero digamos, yo me lo pregunto como tal, es porque pues me estoy imaginando de pronto un sistema que tenga, digamos, limitaciones físicas en el cual, por ejemplo, el sistema no incluya, yo qué sé, el ángulo polar en pi y en cero, y entonces en la parte del ángulo polar uno tenga que incluir la otra solución de la ecuación de Legendre. ¿Me hago entender? Porque uno siempre descarta la otra porque sabe que esa solución diverge para teta igual cero y teta igual pi. Lo mismo, digamos, una situación física donde ahí uno no tenga, digamos, simetría azimutal como vimos la clase pasada. Pues en el caso del átomo de hidrógeno, pues uno de pronto como sistema físico, para uno de pronto son como intuitivas ese tipo de simetrías y digamos que no podría incluir y que incluir, pero digamos uno podría incluir ese potencial en un sistema físico cuyas limitaciones sean las que más o menos acabo de plantear. Pues ese mismo problema es un problema que existe en varias áreas de la física, ¿cierto? No solamente en la mecánica cuántica, ¿sí o no? En la electrodinámica clásica también existe ese problema en el caso de la radiación micromagnética, ¿cierto? Usted, por ejemplo, el Y de teta, phi también puede ser un diagrama de radiación polar y azimutal, ¿sí o no? Cuando usted tiene, por ejemplo, la propagación de una onda esférica, cuando usted, por ejemplo, tiene guías de onda, cavidades resonantes, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Radiación electromagnética. Ese problema puede, digamos, inclusive en la solución de la ecuación de Laplace, para algunos potenciales también tiene armónicos esféricos, ¿cierto? Ahora, hasta donde yo sé, ¿cierto? Hasta donde yo sé, la otra solución de la que usted habla, que es esta de acá, espera a ver si me acuerdo. Creo que esa otra solución de la que usted habla, no sé si usted se acuerda, es solución a la ecuación, momentico, a la ecuación asociada de Legendre. Eso es un logaritmo y una tangente, si no me falla la memoria. Eso es como una constante A por el logaritmo natural de tangente de teta medios. ¿Usted sabe si esta es la solución, Estefan, o no? No me acuerdo.
Sé que ese es un término que hace parte de la solución. Creo que hay otro término con una serie, pero realmente no me acuerdo. Bueno, pues como algo así. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que cuando usted va a normalizar esto, es decir, y de teta, phi, entonces, ¿qué sería? Y de teta, phi sería a por logaritmo natural de la tangente de teta medios por e a la m phi. ¿Sí o no? Acá, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted dice, listo, entonces, normalización. El bracket entre alfa y alfa, vamos a expandir esto en una base. Entonces, esto es igual a el bracket entre alfa y alfa del operador unidad. Esto es igual a el bracket entre alfa y alfa. Aquí una integral sobre D3R del ket de R por el bra de R, ¿cierto? Y esto lo expandimos en una base radial, una base esférica. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda, a ver, esto queda como la integral sobre D3R del bracket entre alfa y R y por el bracket entre R y alfa, ¿sí o no? Entonces, esto queda como la integral sobre R por R al cuadrado seno de teta por diferencial de teta por diferencial de phi, ¿cierto? Entonces esto es el bracket entre alfa y R producto tensorial con teta, phi, ¿cierto? Acá por el bracket entre R producto tensorial con teta, phi y alfa. ¿Cómo queda esto? Ese producto tensorial se hace fácil, ¿cierto? Entonces esto es la integral sobre el bracket entre alfa y R por el bracket entre R y alfa, R al cuadrado de R, por la integral sobre de teta seno de teta de phi, por el bracket entre alfa y teta, phi, por el bracket entre teta, phi y alfa, ¿cierto? Esa es la función de onda radial. Está de acá. Entonces, R de R, ¿cierto? Asterisco, pues, y esto acá sería Y asterisco de teta, phi, ¿cierto? O sea que esto como queda, esto queda como la integral sobre R cuadrado de R magnitud al cuadrado de R por la integral sobre seno de teta de phi, de Y asterisco, de teta, phi por Y de teta, phi, y obviamente esto tiene que ser igual a 1. Entonces cuando usted reemplaza Y de teta, phi ahí, por lo que usted tiene acá, ¿hay algún rango angular, es decir, alguna región sobre R3 donde esto no es normalizable? O sea, donde usted naturalmente no puede evaluar esta integral de acá y hacerla 1 porque ambas de estas integrales deben de ser 1 por separado. ¿Cierto? Entonces ese es el problema que hay con esta solución en mecánica cuántica. Usted no puede determinar esa constante A de forma tal que el armónico esférico esté normalizado. Ese es el problema. Por ejemplo, teta igual a 0 y teta igual a pi, ahí hay una divergencia alrededor de menos infinito, ¿cierto? Ahora, si hay algún sistema físico en donde las dos soluciones apliquen, yo, por ejemplo, no lo conozco. Y también dudo mucho que exista, por una razón. Porque eso implicaría, ¿cierto? Eso implicaría que el logaritmo natural, o sea, acá siempre, a ver, la solución no cambia, ¿sí o no? La solución no va a cambiar, Esteban. Va a ser A por logaritmo natural de teta medios independientemente del sistema que esté modelado con la ecuación asociada de Legendre. Tendría que ser un sistema que alrededor de cero crezca infinitamente, ¿sí o no? Yo no conozco ningún sistema así. Conozco sistemas que crecen de manera positiva,
alrededor de cero, ¿sí o no? Osciladores no lineales, etcétera, pero que crezcan a menos infinito alrededor de cero no conozco. Entonces no creo, pero pues no sabría decirle si existe o no existe. ¿Sí me entiende? Sí, profe, sí, tiene razón. Pues, pero digamos, lo que yo planteaba era un sistema donde usted, digamos, no tiene el cero y tampoco tendría en este caso el pi. Es decir, como si fuera una región angular limitada para un sistema físico. Entonces, la integral no sería, pues, digamos, entre cero y la otra región de divergencia, sino en una región donde esa expresión no diverja. O sea, la integral va entre cero y pi porque estamos hablando de la coordenada azimutal, ¿sí o no? Entonces, un sistema de ese estilo, ¿no? Tiene que haber un sistema en ingeniería eléctrica. En física yo no creo, pero en ingeniería eléctrica de pronto sí. O electrónica, por ejemplo, una onda o una antena de cuarto, de tres cuartos de onda, ¿cierto? Donde la zona de Fresnel, digamos que limite el patrón de radiación, o sea que teta vaya entre pi tercios, por ejemplo, y dos pi tercios, ¿sí o no? Podría ser. Ahora, no sé, por ejemplo, no sé si esa solución de A logaritmo natural de teta medios juegue un papel, inclusive si usted restringe el rango de la región azimutal y de la región polar. No creo. Pues yo vi muchos cursos de radiación electromagnética como ingeniero electrónico y siempre se utilizan los rangos esféricos. Entonces, yo creo que como Héctor, dices, Ah, no, se me prendió el micrófono. ya, disculpa. Entonces no creo, pero podría buscar alguno, pero yo no creo que exista. O sea, yo creo que esa solución, Estefan, sencillamente no es física. ¿Sí me entiende? Dale, profe. Gracias. Aunque esa es la, esa es la respuesta más fácil, pero pues en este caso parece ser la respuesta que es. Entonces, listo, chicos. Los chicos de mecánica clásica me habían dicho que les diera un descanso alrededor de o sea, eh, cuando fueran cerca de una hora de clase, ¿sí o no? Entonces, ¿qué les parece si nos vemos otra vez? A ver, primero que todo, ¿cómo van ustedes con el taller, chicos? Con el taller que tienen que entregar a Leonardo. Profe, creo que nos dio plazo para entregarlo hasta el miércoles. Ese primer punto está muy carnudo, no lo he podido hacer. El primer punto está fácil. Mentiras, tampoco está tan, pues, no está difícil, mejor dicho, esa es la respuesta. Ve, yo quedé revisarle ese punto a quién fue Alejandro. Alejandro no está por ahí. Hola, profe, aquí estoy. ¿Qué hubo, Alejo? No he revisado lo que usted me envió. Ahorita a las 6:30 lo reviso y le envío un mensaje, listo. Ah, bueno, profe, dale, tranquilo. Bueno, si tienen preguntas del taller, me pueden escribir. Ustedes tienen que entregar eso el miércoles. El lunes también tenemos clases, ¿cierto? Entonces, porque yo pensaba de pronto que ustedes utilizaran la segunda hora de clase de hoy para hacerle al taller y hacerme preguntas, pero también necesitamos avanzar. Entonces, en todo caso, si ustedes requieren algún tipo de asesoría o algo así sobre el taller, entonces me pueden escribir, me mandan un mensaje al WhatsApp y yo trato de ayudarles en lo que pueda. ¿Listo? Profe, ¿puedes compartir tu número de nuevo, por favor? Sí, claro. Yo estuve revisando el punto con Alejandro en estos días. A mí me parece, lo que pasa es que yo no sé cómo discutieron ustedes la parte dinámica cuántica, ¿cierto?
Entonces no estuve y yo no tengo acceso a esos cuadernos que decía Kevin sobre en matemática en Wolfram, ¿cierto? Entonces no sé realmente cómo fue la discusión. Eh, pero yo, o sea, si a mí, sin preguntarme, me dicen, evalúe las poblaciones o calcule las poblaciones, ¿cierto? En la base de los cromoforos, yo inmediatamente pienso en el operador de estado, ¿sí o no? A mí no se me ocurre pensar en la función de onda de ninguna forma. No es lo primero que me viene a la mente, es que eso no se entiende por población, ¿cierto? Que eso es lo que yo le estaba explicando a Alejandro en estos días. Entonces yo lo haría por la evolución temporal, por la ecuación de von Neumann para la evolución temporal de la matriz densidad del operador de estado, pero ustedes me dicen que no han visto todavía operador de estado, porque eso está en el Sakurai capítulo 3, entonces eso nos toca verlos a nosotros, ¿cierto? Entonces, a mí honestamente no me ocurre ninguna forma para hacerlo por la función de onda. Alejandro tenía una idea, pero Alejandro dice que por ese lado no le dio igual que por el lado que por el lado del operador de estado, ¿cierto, Alejandro? Es lo que me dijiste. Sí, pero yo decía que habría que calcular la probabilidad de que el estado pues, del sistema de los cromóforos se mantuviera en ese estado inicial o, pues, sí, básicamente eso. Sí, o sea, como evaluar la evolución temporal de una medida proyectiva, ¿sí o no? Exacto, o sea, proyectar el estado dependiente del tiempo en el estado inicial y calcular el módulo de curva. Sí, o sea, eso también se me ocurrió a mí y de alguna forma eso está relacionado con el operador de estado, ¿sí o no? Pero no es exactamente lo mismo, Sí, pues ¿cierto? a mí me daba que siguen la misma forma, pero hay por ahí como unas constantes Sí, que eso es lo que yo me imagino. Hay unas constantes de normalización ahí que deben de fregar el asunto, ¿sí me entiende? sí, correcto. Por, Bueno, pues, yo puedo, yo puedo, voy a ver si les escribo unas noticas sobre el operador de estado. No para que lo hagan por ahí, porque si Leonardo no lo enseñó por ahí, es mejor que lo hagan por ahí, pero sobre todo para que ustedes comparen, pues, ¿cierto? Bueno, Profe, chicos, dime. yo estoy discutiendo con el profesor Leonardo y pues uno coge un estado que es el que él dice que inicialmente están en los cromoforos, es que esté en 1,0 o 0,1 y ya uno define con ese que ya uno define la matriz densidad y pues ya en el cuadro que quiera trabajar, uno pues en el cuadro de Heisenberg ella no evoluciona, pero en el cuadro de Schrödinger ese operador sí evoluciona, que es pues como lo contrario, pero es lo que pasa con la matriz de densidad, pero ya ahí es sino hallar digamos que Las componentes diagonales de la matriz densidad. eso, y entonces ya usted mira pues en qué cuadro está trabajando, y eso puede digamos, cambiar solo el procedimiento, pero pues la respuesta va a ser la misma. Ok, sí, sí, sí. Entonces, sí, lo que pasa es que si Leonardo no lo enseñó por la matriz densidad, porque usted y yo el otro día hablamos de ese tema, ¿se acuerdan? Entonces, pues no sé si hacerlo por la matriz densidad, pero es la forma natural para uno calcular la población, ¿cierto? Entonces, o por la ecuación de Schrödinger y la función de onda. Soy independiente del cuadro, ¿sí o no? Obviamente usted sabe que es independiente del cuadro. Entonces, pero yo lo haría por el operador de estado, lo que llamamos la matriz densidad, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes saben calcular por ahí o no saben calcular por ahí, pero yo les puedo compartir, por ejemplo, les puedo hacer un ejercicio corto y se los envío para que ustedes revisen. ¿Sí o no? Un átomo de dos niveles, ¿cierto? Que es un Hamiltoniano mucho más sencillo porque no tiene acoplamiento, no como el cromoforo, ¿cierto? Que usted tiene B y J, sigma I más sigma I menos, un acoplamiento, ¿cierto? Entonces, y si usted rota la base, entonces elimina ese acoplamiento y renormaliza la energía por cromoforo, ¿cierto? En una base diferente. Y lo puede hacer como si fueran dos átomos independientes de dos niveles. Entonces ya desacoplados. Lo puede hacer también así.
¿sí o no? Entonces, pero yo les mando algo y si tienen una pregunta concreta, están haciendo el procedimiento, me dicen, vea, estoy acá atorado, me avisan y yo les ayudo. Listo. Pero ya solo como por redondear, básicamente, pues, si era como lo estaba haciendo el compañero Alejandro. Ah, sí, sí. De hecho, sí. O sea, sobre todo seleccionando la base, sí. Lo que pasa es que si usted tiene interacciones, que, o sea, si usted tiene, como yo le expliqué, usted tiene un producto de 4 sigmas, usted puede admitir que en un cromóforo hayan 2 excitaciones. ¿Sí me explico? Pero pues él ya menciona en el primer parcial que es solo un estado base y un estado excitado para cada uno de los cromoforos. Ah, no, sí, pero es que no es por eso, Kevin, es porque el hamiltoniano no admite esa interacción. Porque un estado base, por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿cuál es el estado base, por ejemplo, del cobre? El estado base del cobre es que en cada orbital tiene 2 electrones, ¿sí o no? Y para poder que tenga 2 electrones tiene que haber una energía de interacción U, donde no se permiten electrones spin up y spin down en el mismo orbital, por el principio de exclusión de Pauli. Y ese es un estado base. Entonces, inclusive en los estados base, por número cuántico, usted puede tener 2 excitaciones, ¿cierto? Siempre y cuando tengan otro número cuántico que difiera. Entonces lo puede tener, lo que pasa es que este Hamilton no admite ese problema, entonces usted no podría tener, como yo pensaba, usted no podría tener 2 excitaciones en el mismo cromóforo, ¿cierto? Una mala interpretación. Entonces, como no hay productos, por ejemplo, tendría que ser algo así, tendría que ser sigma I más, sigma I menos, sigma J más y sigma J menos. Tendría que ser algo así, un producto. Sigma I no, tendría que ser sigma I más, sigma I prima menos, sigma J más y sigma J prima menos y tener un tensor de interacción U sub I prima J J prima, ¿cierto? Si eso lo admite el hamiltoniano, usted puede encontrar un estado basal, un estado fundamental, en donde tenga 2 excitaciones por cromóforo. Eso lo vamos a hacer nosotros cuando damos simetrías, la simetría de intercambio en muchas partículas. ¿Sí me explico? Puede tenerlo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el hamiltoniano, ese hamiltoniano no admite esa representación, no está el término, no está la interacción, entonces por lo tanto nunca va a suceder acá. En ese orden de ideas es como dice el compañero Kevin, ¿cierto? Porque si no, a lo que tiene el compañero Kevin se le podría agregar otros 2 números cuánticos, ¿cierto? Entonces ya harían 4 números cuánticos, pero obviamente es no interpreté correctamente, digamos, la parte que está solicitando ahí Leonardo. Entonces es como lo planteaba el compañero Alejandro, de hecho, ¿cierto? Ahora el compañero Alejandro lo hace por la matriz el operador de estado y la función de onda y le da diferente. Entonces hay que mirar realmente por qué le da diferente, ¿cierto? Eh, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué tal chicos si nos vemos en un momentico? Descansamos unos 5 minuticos y nos vemos, ¿o qué? Unos Sobre 10 las y pro, 15, ¿ok? ¿Tan unos 10 cansados? minuticos. Unos 10 minuticos, pro, para calentar el chocolate. Nos vemos Listo. a las 11:50, profe. A las 11:50, ¿cómo así? No, ¿cómo así? Nos vemos a las y cuarto, listo. O el lunes. No, mentira, no, pro, hágale para la y cuarto. Hágale, listo, todo bien, hablamos. Bueno, entonces acá ya hemos obtenido una solución general para los armónicos esféricos. De acá para abajo es la discusión que teníamos con Esteban. Y ahora entonces vamos a mirar algunos otros apartados sobre armónicos esféricos y hablar un poquito sobre lo que vamos a hacer en el taller.
Listo. Muy bien. Spare harmonics. 4. ¿Sí o no? Listo. Entonces ahorita habíamos discutido la normalización de los armónicos esféricos a partir de la normalización del estado, ¿cierto? Recuerden, nosotros siempre, la metodología que nosotros tenemos es que siempre partimos del estado y llegamos a la función de onda. Si nosotros no hablamos de la función de onda independientemente del estado, ¿cierto? Muy bien, entonces normalización de los armónicos esféricos. Muy bien, entonces partimos del estado, que el bracket entre alfa y alfa debe ser igual a 1, y expandimos, o más bien, reemplazamos el ket de alfa por el operador unidad multiplicado por el ket de alfa, ¿cierto? Expandimos el operador unidad en la base de posición y nos queda el bracket entre alfa y alfa de la integral sobre D3R del ket de R por el bra de R, ¿cierto? Obtenemos la integral sobre D3R del bracket entre alfa y R por el bracket entre R y alfa. Y acá vamos a utilizar el producto tensorial. Recuerden que el problema de una dimensión, un problema en 3 dimensiones es básicamente el producto tensorial de 3 problemas en una dimensión, ¿cierto? Entonces, básicamente podemos escribir la integral sobre D3R del bracket entre alfa y el ket de R, teta y phi. Entonces el bracket entre el ket de el bra de R, teta y phi con el ket de alfa. Y acá simplemente expandimos el diferencial en la base esférica. Esto es R al cuadrado de R, seno de teta por d phi. ¿Sí o no? Entonces muy bien, acá tenemos el bracket entre alfa y R por el bracket entre alfa y el ket de teta, phi, bracket entre R y alfa, bracket entre teta, phi y alfa. Esto es separable, entonces tenemos que la integral sobre R al cuadrado de R del bracket entre alfa y R por el bracket entre R y alfa por la integral sobre seno de teta de phi del bracket entre alfa, teta y phi por el bracket entre teta y phi y alfa. Ese producto es 1. Acá tenemos las funciones de onda. Esta es la función de onda en una dimensión para la componente radial. Entonces R de R asterisco. Esto es R de R. Esto es Y de teta, phi asterisco. Y esto es Y de teta, phi. Muy bien. Nosotros no hemos puesto los índices de los números cuánticos que son L, ¿cierto? M y M. Acá sería N y L. Esto sería N y L. Listo. ¿Cómo da esto? Esto da la integral sobre R al cuadrado diferencial de R de la magnitud, o colóquelo así, R sub NL asterisco de R sub NL de R por la integral sobre seno de teta de phi de Y sub L super M asterisco de teta phi Y sub L super M de teta phi
Y esto tiene que ser igual a 1. Esto es igual a 1. Aquí cada una de estas integrales independientemente tiene que ser igual a 1. O sea que uno normaliza de manera independiente la función de armónicos esféricos y normaliza de manera independiente la función radial. La parte radial de la función de onda. Listo, chicos. Profe, ¿me podría recordar, por favor, qué es N? ¿Cómo? ¿Me podrías recordar, por favor, qué es N? La N. Bueno, la N es el número cuántico, perdona Esteban, que debió haber dicho antes. La N es el número cuántico asociado con el problema radial, que para allá apenas vamos. Listo. Hasta ahora hemos obtenido los números cuánticos asociados con el problema angular, que son L y M. Pero para el problema radial también vamos a tener un número cuántico asociado, que es N, que viene de los polinomios de Laguerre, ¿cierto? Todavía no hemos hablado de los polinomios de Laguerre en este problema. Entonces, N es el número cuántico principal. Son 3. La función de onda se etiqueta con 3 números cuánticos y se expresa como producto de RNL de R, que multiplica a Y sub L super M de teta phi, ¿cierto? Listo, Esteban. Listo, profe. Bueno, entonces, de la parte radial, creo que hay un problema en el taller, tengo que volver a revisar. Y ese problema tiene su encanto, ¿cierto? Entonces hay que acostumbrarse mucho a trabajar con la parte radial. Polinomios, de Laguerre, etcétera, etcétera. Y sobre todo con algo que nosotros llamamos en física matemática o en métodos matemáticos profesionales, los llamamos recursión, ¿cierto? Eso sí es más parecido a lo que decía Esteban ahorita, que es como, es como el método de Frobenius, ¿cierto? Eso es más parecido a Frobenius. Bueno, muy bien. Entonces, de acá obtenemos una condición de normalización para los armónicos esféricos. Condición de normalización para los armónicos esféricos. Muy bien. Esa condición de normalización es la siguiente, que la derivamos de acá, a partir del bracket entre los estados alfa y alfa, entre los que entonces obtuvimos que la integral de 0 a 2pi del diferencial de phi por la integral de 0 a pi del seno de teta de y sub m, perdón, sub l, super m de teta, phi. Recuerden que el armónico esférico puede y será complejo. Listo, entonces acá tenemos y sub l super m. Bueno, ahí no necesitamos los corchetes porque eso sí es real. O bueno, coloquemos los corchetes como por estética, pues. Esta integral debe ser igual a 1, ¿cierto? Esa es la condición de normalización. Si nosotros realizamos esta integral recuerden que los polinomios de Legendre, pero una cosa, los polinomios de Legendre, chicos, son ortogonales. Si ustedes me apuran, pues son ortonormales, ¿cierto? Entonces hay una relación de ortonormalidad en los polinomios de Legendre. Entonces ustedes, si conocen esa relación de ortonormalidad, es decir, ustedes pueden decir, si X es igual a cos teta, ¿cierto? Entonces, para teta igual a 0, X es igual a 1. Para teta igual a pi, X es igual a menos 1, ¿cierto?
Pero de acá, de este diferencial de X, sale un menos seno de teta, y ese seno de teta está acá, ¿cierto? O sea, realmente esto, vamos a ver una cosa, vamos a expresar en un segundo que alguien me está escribiendo hace rato, no sé quién es. ¿Será alguien de este grupo? No, no creo. Un segundo. Bueno, entonces acá, con esta sustitución que yo hago acá, entonces yo puedo transformar esa integral en lo siguiente. Entonces tengo la integral de 0 a pi del diferencial de phi, ¿cierto? Por la integral entre 0 y pi del seno de teta por d teta por y sub L m de teta phi asterisco por y sub L m de teta phi, ¿cierto? Para expresar esto de la siguiente forma, va a decir que esto es la integral de 0 a 2pi diferencial de phi, ¿cierto? Consideremos diferentes m' y l', ¿cierto? Por el momento. Esto es la integral de 0. Perdón, vamos a colocar acá, entonces esto sería e a la menos i que multiplica a m menos m' por phi, ¿cierto? Por la integral entre 0 y pi del seno de teta, ¿cierto? Por una constante acá que es a, por el polinomio de Legendre p sub L super m de teta, de coseno de teta, perdón, por p sub L prima super m prima de coseno de teta por diferencial de teta. Muy bien. Esto acá, entonces esto da a por e a la menos i multiplica a m menos m prima por phi, ¿cierto? Sobre menos i multiplica a m menos m prima, ¿cierto? Entonces, muy bien. Esto sería acá con la sustitución que nosotros planteamos acá. Esto sería por la integral entre cuando teta es igual a 0 y que es igual a 1. O sea, esto es la integral entre 1 y menos 1 de menos diferencial de x, ¿cierto? Por p sub L super m de coseno de teta por p sub L prima super m prima de coseno de teta por diferencial de teta, ¿cierto? Invierto ahí ese chisme de signo y esto me queda entonces a que multiplica, esto es phi en 0 y phi en 2pi, ¿cierto? O sea que esto será a que multiplica a e a la menos i 2pi m menos m prima, ¿cierto? Menos 1 sobre menos i por m menos m prima, ¿cierto? Por la integral entre menos 1 y 1 del diferencial de x por p sub L super m de coseno de teta por p sub L prima super m prima de coseno de teta por d teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá lo que ustedes pueden utilizar, acá es donde va su ingenio en la parte del taller. Las tienen que ingeniar acá con una vaina. En esta parte deben de utilizar el hecho que los polinomios de Legendre son ortonormales, o sea, la integral entre menos 1 y 1 de P sub L, no polinomio de Legendre asociado, estoy hablando del polinomio de Legendre sin asociado, ¿cierto? P sub L de X por P sub L prima de X. Entonces, esto es igual, bueno, no son exactamente ortonormales, pero pues algo parecido a ortonormalidad. Esto es 2 sobre 2L más 1 por un delta de L', ¿sí o no? Entonces, acá ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reemplazar la forma como calculan
P sub L super M, debe reemplazar la fórmula de Rodríguez. Y de acá, a partir de este procedimiento, entonces obtener que la integral de 0 a 2pi de diferencial de phi por la integral de 0 a pi de p sub L de X, P sub L prima de X, ¿cierto? Perdón, me equivoqué de canal acá. A ver, seno de teta por P sub L super M de coseno de teta. Bueno, coloquémoslo igual en términos de los armónicos esféricos. Entonces sería Y sub L super M de teta, phi asterisco Y sub L super M de teta, phi por diferencial de teta. Esto no es otra cosa que un delta de MM' por un delta de LL', ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros estamos haciendo es que estamos mostrando la relación de ortonormalidad de los armónicos esféricos, ¿cierto? Y por ser ortonormales, entonces naturalmente están normalizados cuando M es igual a M' y cuando L es igual a L', ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que mostrar, y una vez ustedes muestren eso, entonces deben demostrar que la constante de normalización da el siguiente resultado. Así, el armónico esférico normalizado da, es como queda el armónico esférico normalizado. Entonces, el armónico esférico normalizado da lo siguiente. Da Y de teta, phi igual a una constante, voy a llamar lambda. Listo. Eso puede ser 1 menos 1. Ya vamos a ver cómo va eso. Esto acá es la raíz. Acá me equivoqué en una cosa, chicos. Se les olvidó a ustedes corregirme. Esto es al cuadrado, porque ese A es por armónico esférico. Entonces, el producto de los dos A simplemente es la magnitud de esto al cuadrado, porque podría ser complejo, ¿cierto? Porque si esto no está al cuadrado, cuando ustedes calculen eso, esto acá no tiene una raíz. Tiene que tener la raíz. Esto sería 2L más 1. Este factor viene de la relación de ortonormalidad de los polinomios de Legendre, ¿cierto? Entonces acá multiplican ustedes por L menos la magnitud de M factorial sobre 4pi por L más la magnitud de M, todo factorial, que multiplica a E a la IM phi por el polinomio de Legendre P sub L super M del coseno de teta. Así es como se calcula un armónico esférico. Este armónico esférico está normalizado. Listo. Esteban, tú al fin enviaste la imagen de los armónicos esféricos. Sí, profe. Listo. En la imagen que envió Esteban, chicos, entonces están graficados los armónicos esféricos para diferentes valores de M y diferentes valores de L. ¿Cierto? Esteban se las mandó al grupo. Y yo también, por ejemplo, podría abrirla acá. Lo que es que yo no la tengo en el correo. A ver, un momentico, chicos. Y esto se deja enviar al correo. Parece que sí. Listo, entonces ya abrimos la imagen desde el correo también. ¿Ok?
Bueno, muy bien. Y a ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener que lambda como, como m puede ser un entero positivo, un entero negativo, entonces lambda va a ser igual a -1 a la m, ¿cierto? Para m mayor o igual que 0. Y lambda va a ser igual a 1 para m estrictamente menor que 0, ¿cierto? Estos armónicos esféricos normalizados, ¿cierto? Entonces, se pueden observar de la siguiente forma. Vamos a abrir el correo. Entonces, acá estamos observando los armónicos esféricos. Acá tenemos la imagen de armónicos esféricos para diferentes valores del número cuántico m y del número cuántico L. El número cuántico m se llama número cuántico magnético. En parte por la razón que les esgrimí en la clase pasada al terminar, en parte, ¿cierto? Y en parte por otra razón. Entonces acá, a ver, podemos observar, si ampliamos un poquito la imagen, entonces este armónico esférico que tenemos acá es completamente, tiene distribución esférica total, ¿cierto? Esto es para m igual a 0 y para L igual a 0. Es decir, es isotrópico. La distribución de los electrones en ese átomo es isotrópica. Eso es lo que realmente nos dice el armónico esférico. El armónico esférico nos está diciendo cómo se distribuyen los electrones alrededor del centro de masas del potencial esféricamente simétrico, ¿cierto? Esto sería acá para L igual a 1 y M igual a 0, ¿cierto? Sería para L igual a 1 y M igual a 1. Así vamos a tener diferentes tipos de distribución electrónica alrededor del potencial, dependiendo del valor de L y del valor de M. Siempre que L sea igual a 0, hay algo que nosotros en física conocemos como la reciprocidad del momento angular, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna dirección preferencial en la cual el electrón vaya a orbitar o a distribuirse a lo largo del átomo, ¿cierto? Para L igual a 0. ¿Sabe? Cuando L es igual a 0, nosotros podemos decir que las proyecciones de momento angular son 0 y por lo tanto hay una reciprocidad de momento angular. ¿Qué tiene que suceder para que L sea diferente de 0, ¿cierto? Entonces obviamente tiene que haber una órbita mayor para que el electrón tenga más opciones para distribuirse a lo largo del átomo, o tiene que haber un campo magnético, que de eso hablamos la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de la simetría esférica, el ángulo polar, cómo levantar la simetría esférica, la asociación con principios de conservación, la asociación con generadores de traslaciones en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y obviamente la asociación con el levantamiento de la simetría y el degeneramiento, ¿cierto? Entonces ya vamos a hablar del degeneramiento. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, Dime. ahí la norma del armónico YLM es la misma que la del YL-M, ¿cierto? La norma, sí, la norma. Esa propiedad, a ver, propiedad importante. Esto es por la simetría, ¿sí o no? Usted adquiere, dependiendo de si M es par o impar, tú vas a adquirir un signo menos en el armónico esférico. Pero recuerden que el armónico esférico, la función de onda, la parte real de la función de onda, etcétera, etcétera, no son observables. ¿Qué es observable? La magnitud al cuadrado de la función de onda, ¿cierto? Entonces, por eso la propiedad reza de la siguiente forma: Y sub L super menos M de teta phi
es igual a menos 1 a la m de y sub L de super m de teta phi. Entonces, no me acuerdo que me preguntó Alejandro, ¿cierto? Sí, pero ahí se ve, pues, claro, lo que te preguntaba. Entonces acá esto es a la 2m, eso es positivo, o sea que esto es igual, ¿sí o no? Bueno, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Eli, azimuth, quantum number. M es magnetic quantum number. Bueno, muy bien. Más preguntas, chicos. Ya con esto estamos listos para la primera pregunta del taller. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta respecto a, digamos, uno cómo define el armónico esférico. Es que, digamos, obviamente por la normalización, uno tiene que esa constante A, uno lo puede elegir con un factor de fase adicional, ¿cierto? Y por Sí. ejemplo, Landau coloca ese factor de fase, digamos, como I a la cierta exponencial que no me acuerdo. Yo qué sé, por cierta convención. Uno, digamos, cómo puede asociar esa convención con algo o que uno, como, No la puede asociar con nada. Ese es el punto. Eso es pura conveniencia. Voy a colocar un ejemplo. Vale, cuidado. Segundo. A ver, yo de hecho hice ese ejercicio apenas esta semana en el grupo de investigación. Un segundo, miro si lo tengo por acá todavía. A ver. Mm, por acá no está. Va a estar en el semillero un segundo. Listo. Usted, por ejemplo, considere este ket. Considere el ket de alfa igual a E a la I teta. Esto usted lo sabe, pues, de eso estoy seguro. Usted sabe que esa fase teta es arbitraria. Usted puede colocar ahí lo que quiera, ¿cierto? sí, Lo mismo puede colocar usted en el armónico esférico. Exactamente lo mismo. Puede colocar lo que quiera. Eso puede con lo que sea. Si, por ejemplo, usted quiere colocar acá una I, ¿cierto? I por E a la I teta por el que de beta también. Mecánica cuánticamente es lo mismo porque no produce, esa fase no es observable. A ese punto voy. Pero entonces la pregunta es, ¿será que las fases nunca son observables? Ese es un buen punto. ¿Sí o no? Esto podría ser, entonces, ¿qué es I? I es E a la I pi medios. ¿Sí o no? Entonces, por E a la I teta por beta. Eso significa que usted acá lo que hizo es hacer esto. Eso es E a la I teta más pi medios. Usted simplemente está induciendo una fase de pi medios que no es observable y puede seguir induciendo todas las fases del mundo. Estos se llaman, estos son transformaciones. Estas son transformaciones triviales sobre el estado. ¿Sí o no? Se puede transformar el estado trivialmente y la física no cambia. ¿Sí o no? Le voy a colocar un ejemplo.
Coja usted dos partículas y usted puede hacer la siguiente transformación. Supongamos que usted tiene acá un electrón en este punto X1, Y1. ¿Sí o no? Y tiene un electrón acá en este punto X2, Y2. Usted quiere, por ejemplo, digamos que usted dice, listo, entonces les voy a asignar unas posiciones a los electrones. Esta es la posición R2 y esta de acá es la posición R1. Y resulta, chicos, que ustedes hacen una transformación. Hacen una transformación de esta forma. Ahora en este punto, X2, Y2, está la partícula 1. Acá antes estaba la partícula 2 y acá la partícula 1. Ahora acá va a estar la partícula 1 y ya va a estar la partícula 2. Acá. La pregunta es, si a mí me da por medir algo en ese sistema, ¿será que qué sucede? ¿Será que hay algún cambio si yo transformo un sistema al otro en la observación? La respuesta es que no. ¿Sí o no? Esa es la respuesta. La respuesta es que no. La función de onda, bueno, la función de onda que depende de R1, R2, es decir, cuando P1 está en R1 y cuando P2 está en R2, es igual al módulo de la función de onda, cuando P1 está en R2 y cuando P2 está en R1. Esto porque las partículas idénticas, los observables, son simétricos ante el intercambio. Esa es la simetría más importante en la mecánica cuántica y es la simetría en la que nosotros más vamos a hacer énfasis cuando estamos viendo simetrías en mecánica cuántica. Pero ¿qué sucede acá? Saque la raíz, Esteban. Si de R1, R2 es igual a más o menos 1, más o menos 1 acá, por si de R2, R1. Es decir, en unos casos, usted adquiere un signo menos cuando intercambia dos partículas y en otros casos no pasa nada, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir que usted tiene acá una fase E a la I teta que no es observable cuando usted transforma ese sistema, ¿cierto? Por si de R2, R1, ¿cierto? Para una fase teta igual a 0, usted tiene un tipo de partícula. Tipo de partícula 1, por ejemplo, o A. Para teta igual a pi, tiene tipo de partícula B, por ejemplo, ¿cierto? Tiene dos tipos de partículas según la fase que adquiere ante el intercambio. Más sin embargo, la observación es completamente invariante ante el intercambio, ¿cierto? La fase le está diciendo a usted que hay una transformación sobre el sistema, pero es una fase trivial, ¿cierto? No es observable. Entonces puede que el Landau, en el problema que usted está planteando, puede que el Landau lo que haya hecho es que simplemente adicione la fase de una transformación que hay sobre el sistema, pero la física es invariante ante esa transformación. ¿Me explico, Esteban? Sí, profe, es muy claro, la verdad, gracias. Listo. Bueno, muy bien, les dejo esto para que lo atesoren y lo piensen durante el fin de semana. Usted tiene un electrón por acá. El electrón se deslocaliza por acá y se deslocaliza por acá, ¿cierto? El electrón por acá adquiere una fase, ¿cierto? De E a la menos I phi medios. Y por acá adquiere una fase de E a la I phi medios. Listo. El que me conteste esta pregunta como yo quiero, le doy una bonificación en el taller. Y como yo quiero, es como la contestamos los físicos, pues no es digamos, no es un capricho personal, a eso me refiero. Es la fase phi observable. ¿Cuál es su interpretación física? Listo, chicos. Me voy que tengo una reunión. Cualquier cosa con el taller o lo que necesiten, por favor me escriben y con mucho gusto apenas me desocupe les contesto. Listo.
Listo, profe, muchas gracias. A ustedes. Nos vemos el Hasta lunes luego, profe, entonces. gracias. Como decía Adrián, ahora sí nos vemos el lunes. Hey, profe, ¿será que usted nos puede compartir